Buen día, mi nombre es Alejandro Lares, soy estudiante universitario del grupo de Fe y Alegría como lo es el YUJU y a continuación les voy a hablar acerca de lo que es la Constitución. La Constitución es el conjunto de principios, normas y reglas que pretenden establecer la forma de un Estado de Derecho, así como organizar ese mismo Estado, delimitándolo a través de sus propias instituciones administrativas, siendo estas públicas, y estableciendo procedimientos y sanciones para que el mismo Estado no incumpla con las normas establecidas en dicha Constitución. En referente a lo anterior, la Constitución es la Carta Magna, porque es la que rige todo el ordenamiento jurídico dentro de un Estado. Es decir, que no hay una ley ordinaria que pueda estar por encima de ella. Es por esto que es llamada una ley suprema. En cuanto al derecho civil, es una rama del derecho dedicada al estudio y la regulación de distintos aspectos de la vida social de las personas, es decir, de sus derechos como una prioridad, propiedad y posesión, obligaciones como las relaciones familiares, como lo es el matrimonio, en la potestad o una sucesión, como lo es la herencia y el estado civil. Y es importante porque es un conjunto de normas jurídicas que regulan la vida patrimonial de las personas, considerándolas en su singularidad e individualidad y no como una generalidad. Dichas relaciones patrimoniales pueden ser públicas o privadas, físicas o jurídicas, y se encuentran siempre bajo la protección del ordenamiento jurídico del Estado. Seguidamente, en los derechos políticos son los derechos que tienen todos los ciudadanos de participar en la dirección de los asuntos públicos que atañen al país y que pertenecen ya sea directamente a través de representantes y que forma parte de los procesos políticos democráticos de nuestra Constitución en base a sus gobernantes. Los derechos políticos a su vez son importantes porque primeramente los adquirimos desde pequeños y los vemos, o mejor dicho, lo evidenciamos mejor cuando entramos a una etapa ya de adolescencia, ya que tenemos cierta edad para poder votar y gracias a esto poder elegir a nuestros electores y formarnos como ciudadanos. Seguidamente, en los derechos sociales, el derecho social es el conjunto de leyes y disposiciones o normas que establecen la diferencia de los principios y las medidas de protección de las personas, grupos y sectores de la sociedad que económicamente son débiles. Es decir, que se trata del marco jurídico que se ocupa de los eventos conflictivos que se producen dentro de una sociedad entre las clases sociales que la componen. Es decir, que un derecho social es de importancia crucial para garantizar un cambio social, o sea, que ayuda a retribuir a una construcción de una sociedad más justa y libre de fenómenos que empobrecen la vida social de los individuos, como la discriminación, el racismo, el trabajo abusivo, la falta de acceso a la educación. Seguidamente, lo que son los derechos culturales son derechos relacionados con el arte y la cultura, entendido por una gran gama de leyes, que en este caso son promovidos por los derechos para garantizar que las personas y las comunidades tengan un acceso a la cultura y pueden participar en ellas a través de una elección. ¿Pero por qué son importantes? Bueno, principalmente son importantes porque son derechos humanos para asegurar el disfrute de la cultura y de sus componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y a la no discriminación. Es decir, que son derechos relativos a cuestiones como la lengua, la producción cultural y la artística, la participación en la cultura, el patrimonio cultural, los derechos de autor, las minorías y el acceso a la cultura. En los derechos económicos son aquellos que garantizan que todas las personas tengan acceso a bienes básicos, oportunidades y servicios necesarios para sobrevivir y poder prosperar. ¿Pero por qué son importantes? Son importantes porque estos derechos garantizan el derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la salud y derecho a la vivienda. Seguidamente, en base a los poderes, tenemos el poder ejecutivo, que es uno de los tres poderes públicos que constituyen al Estado moderno, junto al legislativo y al poder judicial. A diferencia de estos últimos, el ejecutivo es el responsable de la conducción y la gestión política del Estado, es decir, que toma las decisiones importantes y ejecutivas de la voluntad popular y que según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el poder ejecutivo es ejercido por el presidente o presidenta, el vicepresidente o vicepresidenta ejecutiva, los ministros y ministras y demás funcionarios que determinen esta Constitución y la ley.
Con el poder legislativo se ocupa de la creación, modificación y derogación de las leyes que rigen la sociedad. También se carga de la administración presupuestaria del Estado y de la concesión al Poder Ejecutivo de permisos especiales. Es decir, que según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Poder Legislativo se ejerce por una Asamblea Nacional. Esto citado en el artículo 5, capítulo 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En cuanto al Poder Judicial, el Poder Judicial es la potestad que tiene el Estado de cuidar y cumplir las leyes de la Constitución, así como de administrar la justicia de un país a través de la aplicación de las leyes y reglamentos preestablecidos. Y que según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Poder Judicial es independiente y que el Tribunal Supremo de Justicia gozará de autonomía funcional, tanto financiera como administrativa. En el poder ciudadano, según el artículo 274 de la Constitución, establece que los órganos que ejercen el poder ciudadano tienen un cargo de conformidad a la Constitución y a la ley, para prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa, velar por la buena gestión y la legalidad del patrimonio público y el cumplimiento de la aplicación del principio de la legalidad. Es decir, que el poder ciudadano se ejerce por el Consejo Moral Republicano, integrado por un defensor o defensora del pueblo, un fiscal general y un contralor. En otras palabras, los órganos del poder ciudadano son ejercidos por un Ministerio Público, abarca también la Contraloría General de la República. En el poder electoral son instituciones y los organismos que se encargan de dirigir o coordinar y fiscalizar las acciones vinculadas al proceso eleccionario. Es decir, que en el artículo 3 de la Constitución establece que el poder electoral se rige por los principios de independencia orgánica, autónoma, funcional y presupuestaria, desparasitación de los organismos electorales, imparcialidad y participación que abarca todo lo que es un proceso electoral, con una transparencia y una claridad ante sus votantes. En cuanto a los dos poderes que se introdujeron en la reforma de la Constitución de la República de Venezuela en el año 1999, estos fueron dos, que fueron el poder ciudadano y el poder electoral. Eso fue todo. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias.